Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en este tu programa Conócete, en donde todos los lunes a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, trabajamos desde la reflexión, la parte del desarrollo humano, pero también dándole un enfoque creativo y filosófico. Muchísimas gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo la mitología griega puede estar al servicio de tu desarrollo humano. Es decir, cómo estos arquetipos nos han acompañado ancestralmente y que ahora, en esta época, en esta era moderna, nos están diciendo, acércate nuevamente a ellos para que justamente puedas descubrir cuáles son aquellas habilidades que tú puedes tener. ¿Qué es lo que vamos a ver durante este programa? Bueno, le vamos a dar un enfoque mucho más psicológico y terapéutico, es decir, que vamos a estar revisando, reflexionando, te voy a compartir algunas herramientas para que tú, a partir de estructuras psicológicas, puedas relacionarlos con alguno de los dioses o deidades griegas. Más allá de concentrarnos en la historia de la mitología, que ya hemos trabajado eso en otros programas, hoy nos vamos a concentrar sobre todo en estructuras psicológicas, psíquicas, que muchas veces no comprendemos de dónde vienen y simplemente se desarrollan como un legado ancestral que nos viene arquetípicamente, es decir, a partir de ciertas estructuras que nos están siendo heredadas para que nosotros las quebrantemos, las rompamos o si las queremos repetir, que seamos meramente conscientes de ellas. La mitología griega más ahora que nunca puede estar más actualizada. Así que confía en que aunque el nombre pueda parecer demasiado histórico o incluso muy aburrido, te quedes con nosotros para que dejes tus comentarios, para que me digas qué te parece este programa, pero sobre todo para que me compartas tus experiencias, para que me digas con qué deidad te identificas, qué cosas son aquellas que podrías definir a partir de varias de las deidades, porque uno de los rasgos es que no solo perteneces a una, pero una es tú, tiene tu personalidad rectora, por decirlo de esa manera, y a partir de ella es que tú puedes empezar como a ver ciertos rasgos de otras deidades, las cuales te van a ir acompañando, las cuales te van a ir complementando, y esto fíjate que hace que la mitología se vuelva mucho más divertida, que le tengas una función en tu vida, porque a veces creemos que esta parte histórica, sobre todo mitológica, puede ser, como lo decía Platón, una mera invención, simplemente algo para distraernos, pero ya Platón, digo, ya Aristóteles decía todo lo contrario, que justamente estas estructuras nos pueden acompañar creativamente y a veces nosotros denostamos la parte histórica porque nos parece que ya no tiene una función el día de hoy. Sin embargo, aunque tú no conozcas la mitología, te vas a dar cuenta que son estructuras que están ahí y que se repiten hasta que de alguna forma tú te detengas. Vamos a ver algunos de los comentarios. Dice mi querido Arnoldo desde Culiacán, Sinaloa, mi paisano. Dice, excelente, gracias, mi querido Arnoldo. Díganme si se escucha bien, porque hoy me quise poner un poquito el micrófono, estoy probando porque voy a comprar uno mucho más profesional, pero mientras tanto dije, a ver qué tal se escucha, porque me he dado cuenta que en algunos programas hay como demasiado eco y acá como que se acerca mucho más la voz, porque así grabo algunos de los poemas que leo en la mañana o las reflexiones. Dice mi querido Arnoldo que se escucha bien. Entonces, yo confío en que así sigamos. Por favor, si algún detalle técnico aparece, me dices. Recuerda nuevamente que en este chat puedes hacer tus preguntas en vivo, porque algunas veces lo que tú preguntas le sirve a los demás, me funciona a mí. Si tú te quedas con alguna pregunta, lo que puede pasar es que a veces simplemente la va a hacer otra persona y tú la hubieras hecho o yo les agradezco mucho que pregunten porque eso me va apoyando en el guión que yo voy desarrollando en la semana. Por acá anda mi querido Gustavo, sí se oye, dice mi querido Gustavo Muñoz. La Lorena acá anda también. La Lorena, me salió lo culichi, Lorena, que utilizamos el artículo la y él para dirigirnos a las personas. Dice,
Me trajo la lluvia, dice, me traje café, pan, bombones y dátiles. Ah, qué rico. Dátiles, los dátiles son para mí porque decimos que en este espacio que estamos muy unidos ya, que ya nos conocemos, aunque sea por acá por las redes, nos sentamos justo a reflexionar y hay quien está lavando los trastes, hay quien simplemente está escuchando como Lorena teje, por ejemplo, y lo acompañamos con alguna bebida. Yo, por ejemplo, me traje agua tibia, que ya saben que me gusta, y uvas. Esta vez traje uvas, a ver si alcanzo a estarme comiendo alguna, porque luego no puedo porque se me va y sigo hablando. Dice, claro, dice Lorena, son para ti. Ya me debe como 3 kilos de dátiles, Lorena, que me va a tener que enviar desde Monterrey. Elizabeth también anda por acá. Dice mi querida Elizabeth, dice, recién te encontré y me encanta la forma como explicas y tu forma tan auténtica de expresarte. Gracias por compartir tus conocimientos. Gracias a ti, Elizabeth, y a todos ustedes por estar aquí. Y ya vamos a empezar a hablar sobre la mitología griega, que puede ser una gran herramienta para nuestro desarrollo humano, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a ir combinando? Yo me estoy fundamentando en 2 libros que he recomendado en varias ocasiones. Estos 2 libros exploran la mitología más allá de la parte histórica o más allá de una parte literaria que también se puede explorar desde ahí. La explora desde una parte mucho más psicológica y esta autora se llama Chinoda Bolén con S-H. Ella tiene 2 libros muy interesantes. Uno se llama Las diosas de cada mujer y otro se llama Los dioses de cada hombre. Cuando ella escribió Las diosas de cada mujer, para ella fue como un hallazgo porque ella es una psiquiatra junguiana que por supuesto se formó a partir de cómo Jung va clasificando los arquetipos y ella lo hace desde su perspectiva feminista en cómo estas diosas pueden de alguna manera ir descifrando características primordiales en las mujeres. Una vez que escribió este libro, claro que los hombres y los chicos reclamaron y le dijeron, bueno, nosotros también queremos ser parte de eso. Lo que ella hizo fue sumar otro volumen y ella lo pone como si fuera un solo libro, aunque se venden por separado. Es importante que tanto las mujeres lean los dioses de cada hombre, así como los hombres lean las diosas de cada mujer, porque es un complemento. Estamos en un momento en que incluso, no sé si Chinoda lo ve así, porque ya yo creo, no sé si me tocará conocerla, ojalá, pero ella lo ve de una manera como mucho más separada y yo creo que estamos en un momento en el que se pueden fusionar. Es decir, que yo, aunque me identifique como mujer, puedo también reconocerme a través de deidades masculinas, como por ejemplo podría ser un Ares, un Hefesto, un Dionisio, y un hombre a su vez determinarse, o más bien, no me gusta usar esa palabra, o más bien referirse a sí mismo como alguien mucho más Atenea, por ejemplo, ¿no? Entonces, no te sientas que solo tienes que elegir si eres hombre, las diosas, si eres mujer, los dioses. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un momento en que, aunque parezca que no, estamos en una resignificación de lo que es el género. Entonces, lo vamos a tomar actualizándolo y revisitando estos libros, pero con una mirada mucho más actual, ya buscándolo desde esta deconstrucción del género, ¿ok? Entonces, todo lo que diga, siéntelo tuyo y de alguna forma identifícate con cualquiera de estas deidades, más allá de si, como te decía hace un momento, de si pertenece a un género o pertenece al otro. Por acá anda mi querida María, Angélica, ya los conozco, ¿eh? Yo creo que un día sí deberíamos de hacer un pachangón para reunirnos en algún punto y seguir dialogando y reflexionando la existencia. Entonces, ¿por qué la mitología puede estar al servicio del desarrollo humano? Veamos que el desarrollo humano tiene que ver con capacidades, habilidades para desenvolver aquellos aspectos que tenemos en potencia y que muchas veces no desplegamos. Es decir, aquellas cuestiones que tú estás viendo que pueden ser parte de ti, pero que no te atreves o que por circunstancias de la vida simplemente, como decimos comúnmente, no se te da.
Quieres llegar a ser un gran orador, pero luego te da miedo, no puedes hacerlo, o quieres lograr tener una disciplina. La semana pasada hablábamos de la autodisciplina, pero nomás tampoco lo logras y muchas veces tiene que ver porque no despliegas tu potencial humano o tu desarrollo humano. ¿Esto qué significa? Que vas a desarrollar tus posibilidades psicológicas y aquellas posibilidades que nos competen mucho en este programa, que yo le llamo Conócete y que tiene que ver con habilidades del autoconocimiento, es decir, inteligencia emocional, es decir, autocontrol de nuestros impulsos, sobre todo aquellos disfuncionales. El desarrollo humano entonces va a ser aquella característica que nos va a acompañar para que nosotros nos demos cuenta que somos más aquello de lo que nos dicen que somos. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros tenemos al servicio de nosotros estas herramientas, como en este caso la mitología griega? Bueno, lo que van a hacer es que nosotros nos desarrollemos personalmente, tengamos un proyecto de vida y sobre todo tengamos una vida digna, una vida en donde no nos determinemos y digamos, como esa frase tan espantosa que luego usamos en México, el que nace pa' maceta no sale del corredor, ¿ok? ¿Y eso qué quiere decir? Para quienes sé que hay varios que no son de México, pero lo que significa es eso, el que nace para maceta no sale del corredor, es que estás determinado, inamovible y siempre vas a hacer eso. Y qué jodidos estamos, de veras, perdón que use esa palabra, si creemos que no podemos salir de ahí. Lo que estamos haciendo con el despliegue de nuestro desarrollo o nuestro potencial humano es justamente lo contrario. Pero para eso necesitamos herramientas. Por eso es importante que no nos determinemos, que no digamos, ah, yo soy una Afrodita, yo soy un Ares, yo soy un Hades, por ejemplo, como si ya fuera inamovible. No. Esto significa que hay ciertos rasgos y características y los vamos a tener como un referente. El referente significa que es parte de mi potencial y me dice un rasgo de lo que yo puedo llegar a ser, pero jamás, jamás va a ser todo lo que me va a conformar. ¿Ok? Como decimos también, el mapa no es el territorio es mucho más amplio. Por acá anda mi querido Carlos. Quiero de veras hacer extensivo un agradecimiento a mi querido Carlos Ernesto Millán, que anda por aquí, porque Carlos, para que lo identifiquen, Carlos es quien comparte los clips en mis redes sociales. Él pobrecito, pero tiene que ver estos programas una y otra vez, hacer recortes para que cuando yo ando pajareando y diciendo cosas que no van, las quita y simplemente toma aquellas partes importantes, hace los reels, también me acompaña con ideas, hace la glafirita que ustedes ven en el, como la miniatura o la carátula de cada programa. Entonces, de veras, mi abrazo muy fuerte a Carlos y mi agradecimiento extensivo porque es quien me acompaña en este proceso, con quien me quejo, con quien de hecho nos vamos a ver en Zoom en un ratito terminando el programa. Así que muchísimas gracias, mi querido Carlos. Dice Elizabeth, dice, ojalá puedas hablar de Hécate. Una vez soñé con su símbolo. Fíjate que a Hécate no la preparé porque, híjole, es de las brujísticas que, aunque es una diosa que nos confronta, es como una sombra, no la preparé porque quise hablar, fíjate, de las diosas mucho más comunes, porque ella no es común. Sin embargo, te prometo que voy a hacer otro programa donde voy a hablar sobre otras deidades porque me voy a quedar corta seguramente, ¿ok? Pero sí lo haré. Hoy preparé a otros y si nos alcanza el tiempo, me voy con Hécate con mucho gusto. Dice mi querido Carlos que lo disfruta mucho. Gracias. Dice María, sí, pachangón en México. Hacemos pachangón de todos los que pertenecen al programa de Conócete. Entonces, regresando, hace un par de programas hablábamos de una deidad que es muy importante dentro, sobre todo del estoicismo. La voy a retomar un poco para ir enlazando la forma en que vamos a ver esto. Voy a repetir un poquito para quienes se van sumando.
Más allá de entrar en la historia de cada deidad, ustedes lo pueden revisar muy fácilmente en estos mismos programas, porque yo he hablado de la historia, pero también en algún diccionario de mitología, etcétera. De lo que vamos a hablar son de estructuras psicológicas que representa cada una de las deidades y claro, vamos a bordear, por supuesto, algunos panoramas o rasgos de su historia, ¿sí? Hablábamos entonces hace 2 o 3 sesiones que una de estas figuras importantes es el daimon, ¿ok? Voy a referirme a esta figura justamente porque va a ser un eje rector. ¿Por qué? Porque la figura del daimon es una personificación que nosotros utilizamos para registrar a nuestro yo ideal, aquel potencial que queremos ser. Por eso esta charla que habla del desarrollo humano, que ya no la alcancé a poner de la mitología griega al servicio de tu potencial, el desarrollo humano, porque ya era muy larga, ¿no? Y luego ya a Carlos no le iba a alcanzar ahí en el diseño, como a veces lo pongo, que lo haga muy apretado y no se ven tan bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos a nuestro daimon, lo que estamos haciendo, como si fuéramos unos niños, es personificándolos, dándole características de persona a algo que es abstracto como nuestro yo ideal o nuestro potencial. Ese ideal que yo tengo, lo que hago es materializarlo a través de mi imaginación. Eso mismo hacían los griegos y lo que nosotros estamos es utilizando una figura retórica que se llama prosopopeya. La prosopopeya lo que hace es animar, es decir, insuflar vida a aquello que no tiene vida. Eso significa la prosopopeya y se utilizaba como parte de la retórica y de la oratoria, pero es lo que nosotros hacemos cuando personificamos en una deidad aquella estructura que queremos lograr. Por eso, cuando en una deidad nosotros la sentimos cercana, voy a ir metiéndome poco a poco a la historia de cada uno. Por ejemplo, en el caso de Zeus, Zeus, que es este dios rector, este dios que nos habla de un dios vengativo, también es un dios que tiene unas características muy presentes que lo definen. Número uno, es muy fuerte, es un líder, es un gran negociador. Si nosotros agarramos estas características para aterrizarlo en nuestro momento, diríamos que es un gran empresario. Diríamos que este Zeus es aquel que incluso si nos damos a características no tan funcionales, puede manipular para lograr lo que quiere, ¿sí? Y a partir de esto es que él va a dirigir, es un director, es un líder nato. ¿Y qué es lo que va a buscar este Zeus? Bueno, cuando nosotros nos sentimos desvalidos, por ejemplo, si, con poca confianza, lo que vamos a hacer es invocar, ¿ok? Incluso cuando empieza la Ilíada, por si ustedes le quieren echar otra ojeada, al inicio dice, canto, oh Dios, a la cólera del pélido Aquiles, ¿no? Y a lo que se refiere es una invocación. Está invocando, ¿no? Está pidiendo de alguna manera el acompañamiento de los dioses. Canta, oh diosa, ¿no? La cólera del pélido Aquiles, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí nosotros es una invocación. ¿Qué vamos a hacer a través de esa invocación para que ustedes vayan invocando? Este es un juego ritualístico, no se asusten, no estamos haciendo brujería, ni siquiera estamos armando una secta, nada de eso. Estamos simplemente buscando habilidades, incluso retóricas, como decía hace un rato, ¿para qué? Para que nuestra parte no consciente se registra más esa parte simbólica. Entonces, nosotros al generar una invocación, lo que estamos haciendo es apropiarnos de esa estructura que queremos lograr. ¿Cómo va a ser la invocación si yo ando toda frágil, me siento miserable, siento que soy una cucaracha? Pues voy a decir, oh Zeus, acompáñame de ahora en adelante. ¿Para qué? Para que yo pueda desplegar este liderazgo, esta fuerza. Entonces, lo que estoy haciendo, más allá de que va a llegar un Zeus chiquito y se me va a meter en el corazón, o sea, o simplemente va a llegar un Zeus y me va a salvar, no. No va a llegar un agente externo para modificarnos la vida, no. Tú te vas a hacer cargo de eso, porque lo que estás haciendo en esa invocación es desplegar ese potencial que tú ya tienes, pero estamos haciendo una un truquito, ¿sí?
¿Sabes cuál es el truco? Que cuando tú convocas a esa deidad como a Zeus, lo que ocurre es que tú recuerdas ese potencial que a ti ya te pertenece y entonces empiezas a confiar. Tal vez los griegos no lo veían tan de esa manera, pero Shinoda Bolem lo que hace es rescatar y aterrizarlo de una manera mucho más moderna y de alguna forma nosotros al ritualizar, convocar e invocar esta estructura, lo que hacemos es abrirnos, aperturarnos a esa posibilidad. Y a partir de ahí nosotros decimos, o sea, necesito esa fortaleza de Zeus. Y me acuerdo, o sea, cómo Zeus es el hijo de Cronos y que para poder tener el liderazgo, lo que hace es arremeter contra el tiempo, por eso es Cronos, y lo que hace es bien fuerte, porque le corta los testículos a su padre. Acá no vamos a hacer eso, ¿ok? Lo que está diciendo es que va y toma el poder de donde lo necesita. Lo que pasa con Zeus es que Zeus es un dios vengativo, rencoroso, un dios que incluso es infiel, celoso, pero también tiene la capacidad de perdonar a quien le hace algo. Pero es curioso porque él no sabe pedir perdón. Entonces, ¿cuántas veces tú mismo, tú misma, te has visto de esa forma? ¿Cuántas veces has dicho, si yo soy justamente el manipulador o la manipuladora, el que arremete contra los demás, el que pisotea, entonces yo voy a necesitar una deidad que me acompañe para bajar mi arrogancia y generarme en un estado como mucho más de presencia? Y entonces, ¿qué necesitas hacer si quieres convocar, siendo un Zeus, a otra deidad? Bueno, entonces podrías convocar a Hestia. Hestia es la diosa del fuego interior, la diosa que le da calorcito al hogar. Es curioso porque Hestia, por ejemplo, es una de las diosas desconocidas. Me gusta siempre convocarla y hacerla como más presente porque ella no tenía una figura representativa. Zeus sí. ¿Ok? Entonces a Hestia se la van a encontrar como si fuera la flama del hogar porque se representaba con una velita. Por eso las chimeneas, por eso ahora nosotros en la actualidad, si no te has dado cuenta, si estamos en una fiesta, de pronto todos estamos en la cocina. ¿Por qué? Porque necesitamos ese calorcito de alguna forma representando esas estructuras que ya teníamos, pero ahora convocándolas desde lo que tenemos, que es la modernidad. Y entonces lo que representa Hestia es el hogar. Si te fijas, no es lo mismo una casa que un hogar. El hogar lo conformamos como parte de quienes habitamos ahí y logramos esa armonía. Bueno, lo que si tú tienes a través de una personalidad mucho más Zeus, es este arremeter contra los demás y contra el mundo, convoca a Hestia. ¿Y qué dices? Oh, Hestia, acompáñame, calienta mi corazón para que yo pueda desplegar esa armonía en mí y en los otros. Estoy diciendo casi una oración que ahorita me sonó así, que se me está ocurriendo ahorita, pero tú puedes invocar esa estructura de la manera que tú quieras, ¿ok? Entonces, me voy a detener un poco porque ya vi que me estoy emocionando demasiado. Dice por acá, eh, a ver, Sabat dice, Sofía es importante, saludos de Argentina. Saludos, saludos por acá, dice Miyamoto. Cuando tengo que hacer ejercicio físico, me gusta conseguir motivación con alguna invocación divina. ¿Qué Dios me recomiendas? Por ejemplo, puede ser Ares. Ares, que es uno de los dioses de la guerra, pero que también se dedica mucho a su cuerpo, porque era un guerrero. Entonces, a partir de todo ese ejercitarse en la guerra, Ares también está alimentando su cuerpo. Entonces, puedes convocar a Ares, porque Ares es el de la fuerza, pero también es el de la lealtad, es el de la voluntad, es el arremeter también. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces ese Ares se tiene que detener. Cualquier deidad no es plana, tiene una esfericidad en su existencia porque no es bueno o malo. Tiene características como muy humanas que lo hacen mucho más complejo, la hacen mucho más compleja. Pero sigamos. Eh, Nosotros cuando nos referimos a la mitología, lo que queremos decir es, bueno, la palabra viene de una raíz muy simple que es reunir, recoger, juntar. ¿Qué cosas? Bueno,
aquellas circunstancias que tienen que ver, por eso es mito y logía, que es logos, palabra, sentido, reunir el sentido, reunir la palabra, puede significar ciencia también, pero cuando nosotros lo juntamos, lo que hace esa mitología es reunir y convocar a través de la palabra eso que yo quiero lograr. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo lo que nosotros hacemos a partir de esto es, mm, a ver, atraer para nosotros en este momento ese arquetipo, ya lo diré de una manera más junguiana, porque fue Jung, no me voy a meter mucho a hablar de él, pero fue Jung quien le dio una idea mucho más moderna a la palabra arquetipo, que lo que significa es una posibilidad heredada. Hay quien le dice patrón heredado, creencias. Al parecer, lo que dice Jung es que nosotros tenemos una estructura en donde vamos a repetir de alguna manera esas estructuras psíquicas de la madre, del padre, del que trabaja, cualquiera de estos roles. ¿Por qué? Porque no son legadas, sin embargo, son posibilidades que siempre pueden deconstruirse, reconformarse o resignificarse. Y lo que nosotros hacemos a partir de esto es sacar lo que no es consciente o lo inconsciente hacia lo consciente. Yo tengo esas estructuras que no me percato de ellas. Tú puedes decir, a mí ni me gusta la mitología, sin embargo, repites, por ejemplo, a una madre posesiva como a Demeter, ¿no? Demeter, madre de Perséfone, que también la conocemos como Ceres. Demeter es una diosa muy hermosa justamente porque ella es la que crea o desarrolla las estaciones. Cuando ella está en primavera es porque su hija está con ella, pero llega Hades y se roba a su hija, que es Perséfone, y cuando ella la busca como una mujer realmente sufriendo por el secuestro de su hija, todo se empieza a convertir en triste y llega el invierno, ¿ok? Ella llega a un trato con Hades de que su hija va a ir y venir, y cuando la hija está con ella, entonces es la primavera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos tener a esa Demeter como la idea de una madre posesiva, o podemos tener una idea de una Afrodita que se concentra justo en manipular a través de su belleza, ¿ok? Ahorita voy a profundizar más en cada uno de ellos, igual si nos da tiempo. Así que díganme cómo se van experimentando ahorita con esto, cómo se van reflejando, qué les parece esta idea de la invocación, con quién se han identificado hasta ahorita, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de darnos cuenta que la mitología griega nos puede seguir acompañando? Yo estoy hablando ahorita de mitología griega, pero tú te puedes ir hacia una mitología, por ejemplo, budista. En el budismo hay mucha cercanía con esto. La próxima semana voy a hablar de budismo cotidiano, sobre todo de la rueda de la vida, por cierto, paréntesis. A lo mejor me detengo en algunas de las deidades también. No me detuve demasiado ahora en la parte oriental. ¿Por qué? Porque primero nosotros como orientales podemos asumir estas deidades y luego vamos a encontrar su símil también en las deidades orientales. Pero hay una idea más o menos similar. Desde el budismo le llamamos lo aspiracional. Aspiramos a ese potencial, por ejemplo, del Buda de la compasión, que es Avalokiteshvara, o de Tara verde, Tara roja, hay de muchos colores, o simplemente el Buda de la medicina, de Buda Shakyamuni. Sin embargo, hay una diferencia marcada en que en la mitología griega los dioses tienen una característica muy humana. Sufren casi lo mismo que nosotros, celos, rabia, furia, se equivocan, se arrepienten, hacen maldades, hacen beneficios, ¿ok? Y en el caso de las deidades orientales, hay deidades airadas, les llamamos, pero aún así tienen un rasgo de acompañar al Dharma, se le dice, que son las enseñanzas, y las potencialidades de esas aspiraciones que nosotros tenemos, por lo regular, son valores y son deidades que tienen, por supuesto, una cualidad en ellos que nosotros no tendríamos. Por lo tanto,
no pertenecen a características humanas como en el caso de los griegos, y ahí es donde pueden separarse, pero la idea de convocar e invocar puede ser algo similar, pero por acá si anda todavía Gustavo me dirá si tienen algo de relación, ¿no? Porque Gustavo estudia el budismo muy profundamente, yo creo que debe tener conocimiento sobre esto. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos a la mitología griega? Ok, porque lo que nos da la mitología griega tiene que ver con un valor simbólico y metafórico. Nosotros a partir de estos métodos narrativos y analógicos, es decir, comparativos, volvemos a esto, nos vamos identificando, nos vamos sintiendo menos solos y eso es importante, porque sabemos que no soy el único que la riega, como decimos en México, que lo hace mal. Esto es antiguo, señoras y señores, viene desde hace mucho tiempo y lo que nosotros logramos cuando los conocemos es empezar a darnos cuenta de nuestras estructuras intrapsíquicas y evitamos las resistencias. Sabemos que esto es parte de todos y simplemente es algo que no va a diferir de lo que nosotros hacemos de niños, cuando nos cuentan historias, cuando nos queremos parecer a un superhéroe. Bueno, hay que ver también a qué superhéroe. Los niños lo hacen sin darse cuenta. Nosotros lo hicimos. Queríamos parecernos a algún personaje de una caricatura, pero cuando nosotros lo vemos desde la idea de la mitología griega, lo estamos viendo de una forma mucho más estructurada. ¿Por qué? Porque todos estos superhéroes, si ustedes se fijan, son símil de estos dioses. Entonces van a encontrar que muchísimos de los superhéroes son Zeus, son Ares, son Hefesto, o sea, ustedes los van a ir relacionando. Entonces, ¿para qué nos vamos con las copias? Mejor nos vamos con los originales. Así que cuéntenme por acá, yo creo que andan medio mudos, qué les está pasando, cómo se sienten, cómo les va, qué están experimentando con todo esto. Ok, entonces veamos, ¿qué es lo que más nos dan estas deidades? Bueno, nos van a dar, por supuesto, fuerza muchas veces, nos van a moldear a veces la conducta, nos van a dirigir hacia ciertas emociones que a lo mejor nosotros no controlamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Como dice Chinoda Bolem, dice que estas potencialidades que nosotros tenemos y que le podemos llamar mitología griega, son fuerzas internas, ¿ok? Son fuerzas que están en nosotros, digamos que son tendencias. De pronto yo tengo un arrebato muy a los Zeus, o tengo una coquetería muy a lo Afrodita, o tengo una estrategia muy a lo Atenea, ¿no? O tengo una sobreprotección muy a lo Demeter, como decíamos hace un rato. ¿Por qué? Porque estos arquetipos nos van llenando a través de nuestros impulsos, ¿ok? Y esos impulsos, si nosotros no los conocemos, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser muy difícil que nos convirtamos en los protagonistas, en los héroes, en las heroínas. ¿De dónde? De nuestra propia historia. ¿Por qué? Acuérdate que muchas veces yo he hecho el símil de que nosotros estamos narrando nuestra historia, que nosotros estamos contando de alguna manera como si fuéramos escritores constantes aquello que nos arrebata la existencia. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros reconocemos en estas deidades algunas características nuestras? Lo que va a pasar entonces es que nosotros vamos a empezar a tomar opciones conscientes en nuestras vidas. Vamos a lograr que esos estereotipos culturales no nos dominen. ¿Por qué? Porque hay muchos estereotipos que podrían parecerse a estas deidades, pero lo hacen a lo chafa, ¿no? O sea, la mujer que nada más se siente dominatriz, pues intenta ser un remedio de Afrodita, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacernos conscientes de esos estereotipos para nosotros ir modificando a partir de qué, de estos arquetipos. Estos arquetipos nos modelan de alguna manera nuestra personalidad, pero nos van diciendo también
con quiénes hemos estado nosotros rodeados y cómo ha sido nuestra propia personalidad. Si tú has tenido un padre Zeus y lo reconoces, entonces es muy probable que a lo mejor te cueste hablar porque tuviste un padre dominante. O si tienes una mamá muy Demeter, a lo mejor tiene ciertas características de esta chica que puede ser como muy infantil, que es Perséfone, ¿no? O a lo mejor pregúntate si tú no buscas muchos Zeus para ti que te dominen, o no buscas, por ejemplo, muchos Hefesto. ¿Quién es Hefesto? Bueno, Hefesto es el dios de la forja, se le llama, porque él vive en las profundidades de la tierra. ¿Y qué hace en las profundidades de la tierra? Fíjense, lo que hace es herrería, pero es un Dios tímido, es un Dios introvertido. Fíjate qué características de personalidad tiene. Este Dios introvertido difícilmente habla, pero es muy artístico, puede entrar en la profundidad de sí mismo, pero al mismo tiempo puede ser un Dios rencoroso, porque siente que la sociedad no lo quiere y es un resentido social. Y entonces, ¿qué pasa con esta deidad? Bueno, lo que pasa es que simplemente cuando tú te ubicas de esa forma, puede ser que tengas una capacidad artística, pero te cueste trabajo mostrarla y vas a necesitar de un Zeus para que tu parte Zeus pueda mostrar eso que no mostraría un Hefesto. Por ejemplo, voy a leer algunos de sus comentarios. Dice, a mí me dicen Hermione. Es que yo a Lorena le digo Hermione. Hermione porque es la inteligente, pero ahí sería, fíjate que Hermione yo la veo muy Atenea, ¿ok? Atenea que representa la inteligencia, que representa esta diosa estratega, pero aguas, porque Atenea también puede ser la solitaria y la amargosa. No estoy diciendo que seas así, Lorena, ¿ok? Tú eres Hermione, tiene sus matices, pero Atenea puede ser esta diosa que es la estratega. Ella no va a la guerra, ella simplemente es la que piensa, pero no se le da eso de tomar acciones, ¿va? Y entonces, ¿qué ocurre con Atenea? Acuérdense que Atenea nace de una migraña, un dolor de cabeza que tenía Zeus. Entonces a Zeus le duele mucho la cabeza y le dice a Hefesto, que es el que tiene un marro y el que hace herrería, dame un golpe a la cabeza para que se me quite el dolor, y sale Atenea. Y entonces Atenea, por supuesto, es la diosa del raciocinio. Sin embargo, luego puede ser una diosa que no maneja correctamente sus emociones y puede ser una diosa injusta, ¿ok? Entonces, cada uno, si te fijas, tiene estos matices. Dice por acá Miyamoto, me encanta esta sesión porque me parece que veo a Atenea hablando a través de ti. Ay, estoy hablando mal de ella. Bueno, pero sí puede ser que a veces sí soy solitaria, que a veces me cuesta trabajo tomar acciones, en fin. Dice, brindándonos mucha sabiduría. Gracias, Miyamoto. Dice Arnoldo, yo miro las deidades como acceso a mi mundo interior, como podría actuar de tal manera. Si actúo con la sabiduría de Atenea o jugueteo de Hermes, ¿qué tesoros encontraría en la vida y en mi interior? Eso que dices es muy bonito, Arnoldo, y yo creo que lo sabes muy bien, sé que eres psicólogo, y, eh, y fíjate que sí, que son estructuras intrapsíquicas que de alguna manera nos acompañan en nuestro día a día, pero al no hacernos conscientes de estas estructuras, simplemente de manera instintiva las podemos mostrar. Cuando nosotros las hacemos conscientes, lo que está pasando es que tomamos o nos hacemos partícipes de ellas y las vamos moldeando. Y entonces ya no solo me quedo con una Atenea, que a veces, o sea, imagínense ir a una fiesta como Atenea y ahí de hueva, sentada ahí nada más viendo y no sabiendo bailar, teniendo dos pies izquierdos, ¿no? Entonces necesitamos ahí de esta astucia, por ejemplo, de Artemisa, que Artemisa es la diosa independiente, la diosa que se va al monte, la diosa que dice, yo no quiero una túnica larga porque me voy a tropezar si corro, y lo que hace es cortarse la túnica, agarrar una flecha que en la mitología romana la conocemos como Diana, ¿no? Y entonces, ¿qué hace?
pues ella se va, se acerca con las ninfas, ella, por ejemplo, es una representante de lo que ya conocemos ahora como el feminismo, porque ella dice que no necesita de un hombre. ¿Por qué? Porque ella es una diosa que nace con su gemelo, que es Apolo. Y ella le dice a su papá, a ver, yo lo que quiero es un arco y una flecha y mándame lejos. Y Apolo dice, yo quiero un arco y una lira, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que le da a su hija esta capacidad de libertad y es la que representa a aquellas mujeres independientes, ¿sí? Y entonces tú dices, ando a lo mejor mucho más Hera es la diosa que es la esposa, digamos, legal, ¿no? De Zeus, pero es la diosa celosa, la que todo el tiempo está maltratando a las mujeres que son amantes de Zeus en lugar de agarrarse al desgraciado ese de Zeus, que es el que realmente le pone el cuerno. Pero ella, ¿qué hace? Es una mujer sumamente celosa, arrogante, que va y maltrata y castiga a todas las mujeres que quieran quitarle a su hombre. Así que vayan revisando si esa estructura no está por ahí, porque ¿qué va a pasar con esa mujer? Bueno, si yo estoy convertida en esa, necesito un poco de Atenea, necesito un poco de Artemisa para hacerme una mujer independiente que no necesite de los hombres, ¿ok? Y que pueda generar unas relaciones, digamos, mucho más funcionales que lo que podría ser una era, ¿ok? Y por acá estoy dando así más o menos, más que dar un diccionario de todos, porque ustedes lo pueden encontrar y si nos da tiempo ya lo voy a decir más estructurado, pero lo quería decir para que ustedes también vayan revisando pequeñas cosas y fragmentos, porque como siempre, una hora no nos va a alcanzar y me gusta estar leyendo lo que dicen. Dice mi querida Ana Laura, dice, ¿y qué diosa podría ser alguien que pase por insegura, por no caer mal a sus padres, pero en realidad sabe cómo hacer las cosas? Hace un mes descubrí tu canal, me encanta. Gracias, mi querida Ana Laura, por estar aquí. ¿Sabes qué diosa podría parecerse a lo que estás comentando? Perséfone, que mencioné hace un ratito. Perséfone, Perséfone es como una niña, que es la niña de mamá, que es Demeter. Perséfone se deja querer, proteger y es como la niña que vive en la pradera, como si fuera una Heidi, chalala, aunque Heidi tenía su historia triste, ¿no? Pero bueno, acá Perséfone está con su mamá muy bien y de pronto, cuando ella es secuestrada por Hades, fíjense lo que le pasa, se la lleva al inframundo y Perséfone sufre porque es una niña mimada. No estoy diciendo que seas así, Ana Laura, pero es una estructura que puede tener matices de lo que me estás diciendo. Pero lo que hace grandemente Perséfone es que ella dice, pues si estoy aquí, me adapto a estar aquí y se vuelve la reina del Hades. Se vuelve una mujer fuerte, poderosa, deja de ser una niña y sobre todo no permite que Hades haga lo que quiera con ella. Entonces, ¿cuántas veces esa fragilidad que se puede ver en una estructura femenina estereotipada, que es, por ejemplo, tiene que ver con una mujer frágil al cuidado de los padres, al cuidado del esposo, al contrario, acá se despliega totalmente y dice, a ver, ante la adversidad me elevo. Y ella le dice a su madre que ella va a estar en el Hades porque ahí siente que ya no hay quien la cuide, ¿ok? Hay muchos secuestros, la verdad, violaciones espantosas en toda la mitología y cuando se habla de esto, yo lo quiero tomar también desde una parte mucho más simbólica, ¿ok? ¿Cuál es esta parte mucho más simbólica? Bueno, la parte mucho más simbólica significaría que es una manera de arrancarte de una fragilidad y quitarte tu acto de voluntad. Y aquí lo ponen de una manera brutal que tiene que ver con un acto de violación, pero también tiene que ver con un acto de violación a tus derechos, con un acto de violación hacia aquello que te corresponde y que te quitan, ¿ok? Puede no ser literal, pero desafortunadamente a veces sí es literal. No sé si por ahí te ayudó mi querida Ana Laura, más o menos si va por ahí lo que me estabas preguntando. Ok, entonces, veamos, nosotros cuando tenemos esta gama, que más o menos ya hemos ido mencionando algunas deidades, te vas a dar cuenta,
más que, te voy a decir así, más que estar como señalando, yo creo que fulanita es una Afrodita porque es una coquetilla, o aquella que se la pasa pensando es una Atenea, o aquella es una Hera, o aquella es una Hestia, o aquel es un Hades, ¿ok? Y más allá de eso es que identificar estas estructuras te ayuda a darte cuenta y a comprender más al otro. Si tú ves a una persona que está así en un Zeus por completo, no es que le permitas, ¿ok? Sino que simplemente te des cuenta que es tan ignorante que no se ha dado cuenta de que está atravesado por una estructura que puede mover. Y eso no te hace mejor, te hace una persona que puede comprender mejor al otro y que tú, ¿qué vas a hacer? Hacerte cargo de ti, ¿sale? Y al hacerte cargo de ti, lo que vas a hacer es buscar una estructura que vaya mejor para tus propias necesidades, pero sí te ayuda a pensar, a ver, ¿por qué siempre estás cerca de, por ejemplo, a ver, qué otra deidad no he mencionado que sea hombre? Por ejemplo, déjenme ver, de un Poseidón, por ejemplo. ¿Por qué estoy cerca de un Poseidón? Poseidón es el dios o la deidad del océano. Es este dios o diosa, como tú lo sientas, que es inestable, que es violento, que es rencoroso, pero fíjense cuál es la diferencia con Zeus. Zeus es desde lo racional y Poseidón es desde lo emocional. ¿Por qué? Porque él es la deidad de los mares, del océano. Y entonces, como todo mar y todo océano, es muy voluble, a veces está calmo, a veces está revuelto, a veces está en torbellino, pero todo desde las emociones. Zeus es desde la razón. ¿Y qué hace? Bueno, no piensa demasiado. ¿Qué le faltaría a un Poseidón? Le faltaría un Zeus para equilibrarse un poquito más, pero aparte es enamoradizo, es apasionado, pero de esos apasionados medios violentos, tóxicos, ¿no? Entonces, ve identificando si eres mucho más emocional, puedes corresponder a una estructura mucho más Zeus, te vas a dejar llevar por tus pasiones, vas a ser sí, muy imaginativo, por ejemplo. Entonces, ¿qué le hace falta a un Poseidón o a un Neptuno, como se le dice en la mitología romana? Pues le ayudaría, por ejemplo, meditar mucho más como un Hefesto, ser mucho más estratega como una Atenea, transformar, por ejemplo, su ira en arte, como lo hace también Hefesto. Le ayudaría, por ejemplo, conectarse consigo mismo a través de la calma. Diríamos que a un Poseidón le haría falta meditar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿De quién te estás rodeando? ¿De qué tipo de estructuras psíquicas te estás rodeando? ¿De qué deidades? Porque eso también habla de ti. Puede hablar de que tú correspondes a esa estructura o de que tú necesitas de esa estructura y que simplemente te colocas ahí. Por ejemplo, si estás rodeado de muchos Zeus, te encanta fragilizarte, te encanta aminorarte, te encanta que te pisoteen. Perdón que lo diga tan feo, pero a veces pasa eso. O al contrario, te rodeas de pura gente frágil, de pura gente que no tiene voluntad, que a lo mejor está en esta etapa de Perséfone de fragilidad, ¿no? De su parte perrucha del Hades, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te habla de que te gusta a ti, al contrario, ser como el posesivo, como una Hera, o también estás muy solitario todo el tiempo y a lo mejor eres una Atenea, perdón, una Artemisa que se va a aislarse o a lo mejor solo está rodeado de la misma secta de personas y no quiere conocer más, porque acuérdense, estos dioses tienen capacidades, o sea, o estructuras que no nada más se van a lo bueno o a lo malo, son así, son esféricos, como les decía hace un rato. Eh, Veamos, por ejemplo, a Hades, que es este dios del inframundo, del infierno, como lo conocemos ahora. ¿Y qué hace Hades? O sea, Hades tiene una personalidad triste. Quienes se identifican con esta estructura, por ejemplo, lo que hacen es viajar a la oscuridad de sí mismos. Son esas personas darquetas, esas personas que no es que estén de mal humor, son oscuros
porque están en esa profundidad, les gusta tocar fondo. El problema es cuando se quedan demasiado tocando fondo porque no hay manera de que se renueven, porque a veces de tanto quedarse en ese mundo interior, ya no saben cómo salir a su mundo exterior. Y entonces, ¿qué hacen? Terminan raptando a uno o a una, ¿para qué? Para no estar solos. Cuando digo raptando, lo digo en sentido figurado, es decir, casi, casi como aferrarse a una persona para que ellos no se sientan solos. Y es muy triste porque a pesar de que ellos deambulan mucho en su universo interior, también tienen un universo interior muy rico. Pueden conocer las profundidades del alma, pero incluso podrían ser el arquetipo perfecto del psicólogo. Ahí les voy yo también, ¿no? O ahí les va mi querido Arnoldo que anda por acá y que es psicólogo. ¿Por qué? Porque te echas un clavado hacia ese mundo interior, hacia esas estructuras internas. Sin embargo, hay que tener la flexibilidad de salir de ellas, o sea, es me voy al fondo, pero para agarrar vuelo y salir. El tema es cuando te quedas en ese exceso de soledad. También un Hades puede ser alguien mucho más espiritual, pero puede vivir ensimismado. A ver, les cuesta abrirse, son muy tímidos, pero entonces, ¿qué les ayudaría? ¿Qué otras deidades de las que hemos hablado, por ejemplo? Pues les ayudaría mucho, a ver, bueno, un dios que es muy, muy juguetón, por ejemplo, puede ser Hermes, que no hemos hablado mucho de él, pero es este dios que es el mensajero, pero es muy alegre, pero es también el embaucador, el que puede a través de esos mensajes, porque lo que hace Hermes, de ahí viene la palabra hermenéutica, que es interpretar, es agarrar el mensaje que nos dan los dioses para llevarlo a los humanos y poderles dar una interpretación adecuada, pero a veces echa mentiras, pero a veces se divierte de lo que hace, ¿ok? Entonces le ayudaría mucho divertirse y no clavarse tanto en la textura, como también decimos, ¿no? Veamos, por ejemplo, otro dios que ya habíamos mencionado, que ya les quiero decir todos rápido, ¿no? Que es este dios que es gemelo de Artemisa. Y este dios, por ejemplo, Apolo, que es el dios sol, el dios de la claridad, lo que hace es valorar muchísimo el orden hasta el cansancio. Entonces es el dios del deber ser. Esto debe ser de tal manera, esto debe estar ordenadito y que no se salga nada, ¿no? No estás bien peinado, ¿no? Pero también es un Dios competitivo, a veces si se lo propone puede ser muy mental, pero luego es práctico, tiene esta capacidad de ordenamiento que no es que esté mal, sino que si se va del otro lado es demasiado perfeccionista, por ejemplo, y luego puede llegar a que le falte pasión, a que le falte fuerza. Puede ser incluso en una de sus virtudes muy comprometido con su trabajo, pero eso lo hace ser muy cuadradito. Y en ese cuadradito, como no sacar su parte creativa. A un Apolo, diría Nietzsche, lo acompañaría muy bien un Dioniso o Dionisio o Dioniso. ¿Por qué? Porque es el dios de la embriaguez, el dios de la fiesta, el dios del caos, se acompañarían muy bien. Pero entonces, ¿qué le pasa a Dionisio? Lo que le pasa es que se pasa de fiesta, se pasa de tragos y necesita un Apolo para que le dé orden y que le diga, a ver, ni muy, muy, ni tan, tan, y lleguen a un proceso armónico, ¿ok? Entonces, así como cuando Apolo está demasiado comprometido en el trabajo, le podría decir Dionisio, vente, vamos a festejar. Y Dionisio, y Apolo a su vez le diría a Dionisio, a ver, ya basta de fiesta, ¿no? Ya basta de hedonismo, vente a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Apolo se puede convertir en una deidad muy orgullosa, pero al mismo tiempo puede ser muy fiel a sí mismo, puede ser egocéntrico, puede ser tiránico, pero también puede ser de un corazón muy noble, también es el dios de la poesía, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con Dionisio? Ya que estoy hablando de él, bueno, este dios que es el que representa al teatro, por ejemplo, porque a partir de sus rituales que nace el teatro, se ponían máscaras justamente para representar la fiesta Dionisio, que era una fiesta que duraba al parecer como 3 semanas, en donde todo mundo se acercaba a todo mundo y era así un bacanal, que es Baco también, Dionisio,
en la mitología romana. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dionisio, ante esa embriaguez, también es aquel que saca lo espontáneo, aquel que saca un lado creativo, aquel que, como les decía, es parte del teatro, porque a partir de sus representaciones con máscaras, nace esta característica de poder nosotros mostrar diferentes máscaras ante las diferentes posibilidades de la vida. ¿Ok? Por acá dice Miyamoto, dice, a ver, déjenme leer. Desde mi infancia he sentido atracción por dos tipos de arquetipos. Soy medio contemplativo, me encanta San Francisco de Asís. Ah, mira, a mí también, que podría ser como un arquetipo estia, digamos. ¿Ok? Dice Miyamoto también, dice, por el otro está una pulsión vitalista que se me apareció como Conan el Bárbaro, dice, ajá, un poco solar, Heraclio, ok, dice, no he logrado conciliar ambas fuerzas y me paraliza muchas veces ese conflicto interno. Casualmente nací en una conjunción Sol-Saturno. Fíjate que dices algo bien importante que se me estaba pasando. Muchas gracias, Miyamoto. Fíjate que lo que podemos hacer es justamente conciliar. ¿Qué es eso de conciliar? Conciliar, vamos a llamarle también negociar. ¿Por qué? Porque negociar no significa erradicar una de estas estructuras. A veces lo que queremos es como, no, yo ya no quiero ser cuadrado, entonces no, Apolo, lárgate de mi vida, me voy a hacer dionisiaco, entonces quiero la embriaguez. A ver, se trata de que estén juntas. Estamos hablando de una armonía, ¿ok? Más allá de erradicar alguna de las estructuras. Si queremos conciliar, no significa que si yo digo, me voy a ir a una fiesta, me voy a llevar solo a Dionisio. Necesito llevarme un Apolo para no pasarme ni andar insultando a todo mundo en la fiesta, por ejemplo. Pero si lo que queremos es erradicar una de esas estructuras cuando es parte de nosotros, lo único que vamos a hacer es darle más fuerza. Esta frase que yo comento mucho, lo que se resiste, persiste. Y entonces, ¿qué va a pasar? Al darle más fuerza, esa estructura se va a encarnar en mí, esa es la palabra. Y entonces, yo por más que quiera invocar otra estructura, va a ser mucho más complicado porque es como si la estructura me atrapara, porque yo le doy fuerza al negarla. No hay que negarlas. Todos tenemos todas las estructuras, pero hay una dominante, ¿sí? Podríamos decir, en mi caso, podemos decir, sí, a veces puedo ser muy Atenea, como dijeron por ahí, pero otras veces puedo ser ahí media Afrodita, no sé, pregúntenle a mi marido, ¿no? O a veces sí puedo ser muy Artemisa, de veras, pero otras veces, a lo mejor, aunque yo no tenga hijos, puedo ser también muy Demeter, o a veces Zeus también, ¿por qué no? Sin embargo, hay una deidad que me rige y que al darme cuenta voy a decir, a ver, ¿qué necesito? A veces necesito ser más Hermes, a veces Hades, viajar más hacia mis profundidades. Aquí lo importante es tomar conciencia, tomar conciencia. Y cuando tú dialogas con todas estas estructuras, lo que vas logrando es, al percatarte de cada una de ellas, elegir en qué momento va a salir la funcionalidad de cada una. Porque cuando no lo reflexionas, lo que sale es la disfuncionalidad. Si quieres conciliar esto, Miyamoto, lo que puedes hacer primero, te lo voy a recomendar y lo recomiendo en muchas sesiones, escribe un diálogo. Escribe un diálogo como si fuera un diálogo platónico o como si fuera una obra de teatro, en donde están estas estructuras, como tú le llamas, donde hay una pulsión vitalista y cuál era el otro que me decías, y una contemplativa. Entonces puedes poner contemplativo, vitalista o puedes poner Francisco de Asís y Conan el Bárbaro, ¿no? ¿Cómo dialogarían? Cuando no lo podemos hacer internamente, porque a veces ni tiempo tenemos de detenernos, en la escritura sí se puede. Entonces te sugiero ese ejercicio y ahí me cuentas si te funciona o no. Ok, bueno, pues como siempre, podríamos dar mucho más para este tema. Ya se nos acaba el tiempo. Yo espero que por lo menos estas estructuras
intrapsíquicas te hayan de alguna forma guiado para que te des cuenta que la mitología no solo tiene que ver con una cuestión histórica, con una cuestión literaria, con una cuestión que nos da flojerita, tiene que ver también con algo que tú puedes llevar a tu día a día y a partir de este pequeño mapa que yo te di, te invito a que sigas investigando, porque yo solo te comparto tal vez la punta del iceberg donde tú puedes echarte un clavado, profundizar más y a partir de esto encontrar tus propias líneas de las cuales puedas agarrarte, ¿ok? Dice Miyamoto que va a escribir el diálogo, me parece genial. Algunas veces les comparto estos ejercicios porque a mí misma me sirven. Recuerda que la semana que entra, acá en Conócete, vamos a estar hablando sobre una función del budismo que es muy cotidiana y que tiene que ver con la rueda de la vida. Ya sabes que lo que a mí me gusta es compartirte cómo llevar todos estos conceptos filosóficos, literarios y a veces psicológicos, pero vinculados a lo que haces todo el tiempo de manera muy práctica y lo mismo vamos a ver desde el budismo. No solamente el budismo habla de meditar, que por supuesto es casi en la mayoría de su filosofía, pero también habla de cierta filosofía que nos está acompañando para saber por qué te aferras demasiado algunas veces a ciertas cosas, por qué no, porque a veces sientes que no puedes salir del mismo marasmo de la existencia. Bueno, vamos a hablar el budismo cotidianamente y también vinculándolo con lo que es la rueda de la vida, la rueda de la existencia. Te espero la próxima semana en este programa que se llama Conócete, que simplemente es tu terapia reflexiva y creativa de todos los lunes, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Nos vemos próximo lunes. Bye bye.